Vamos a ubicarnos en Génesis 15. Génesis, primer libro de la Biblia. Vamos a llegar a un pasaje extraordinario. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 15, y hoy solamente vamos a ver 6 versículos, ¿no? No hay nombres difíciles de pronunciar como nos tocó la vez pasada, ¿se acuerdan? Así que voy a leerles el pasaje. Génesis 15, versículos 1 al 6. Ya están ahí, ¿cierto? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Esta es la lectura de la palabra inspirada, inerrante, infalible de Dios. Pero vamos a acudir primero a Él, al autor, en oración. Padre nuestro, al venir esta noche, Señor, a examinar tu palabra, somos conscientes de que esta es tu palabra, Señor. Ese es el relato exacto que nos ha sido registrado, y que cada jota, cada tilde, cada trazo, cada letra proviene de ti, Señor. Es una palabra infalible, Señor, y tiene poder. Y yo oro hoy, Señor, para que el poder contenido en tu palabra sea desatado por tu Espíritu Santo en nuestras mentes, en nuestros corazones y nuestras vidas hoy, Señor. Por favor, Señor, que esta verdad no entre por un oído y salga por el otro, Señor. Que permanezca con nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, y que active nuestras voluntades, Señor. Padre, esperamos que tú hagas lo que solo tú puedes hacer mientras estudiamos tu palabra. Oramos esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, entonces, en esos 6 versículos que leímos, se plantea la mayor necesidad de todo ser humano en la tierra. Yo creo que todos nosotros entendemos que caminaremos esta vida y llegaremos a un punto crucial donde nos encontraremos con el verdadero sentido al final de este peregrinaje, ¿cierto? Vamos a encontrar al final ese punto. No somos, y ya lo hemos dicho muchas veces, no somos un residuo avanzado de la evolución. Somos seres creados con propósito a la imagen y semejanza de su Creador. Colocados cada uno en un momento de la historia para alabanza y gloria del Creador. ¿Sí? Pero desde el principio caímos. Y todos llevamos ese lastre. Y nada tendrá sentido si en medio de nuestra vida no logramos reconciliar esa ruina de nuestra vida. Nada tendría sentido si no reconciliamos eso. Entonces, la mayor necesidad de todo ser humano en la tierra es: ¿cómo puedo yo, que soy un pecador, como todos los demás seres humanos, reconciliarme con un Dios santo? Porque tu futuro está en juego. Nuestro futuro está en juego. El futuro de todos nosotros está en juego de manera individual. ¿Sí? Cualquier otra necesidad que tengas en tu vida es secundaria. Plantearse cuestiones como, por ejemplo, ¿cómo puedo brindarle una mejor vida a mis hijos? Eso es importante, pero no es la prioridad.
¿Cómo puedo encaminarme por un camino profesional correcto y lograr los resultados que yo quiero? Eso es importante, pero no es la prioridad. ¿Me oyen bien? Lo que es prioritario en tu vida y en la vida de cada ser humano en este planeta Tierra es simplemente esto. Escúcheme bien. ¿Cómo puedo yo, que soy injusto, ser justificado ante un Dios justo? Si me copian la pregunta, acuérdense que valen todas sus preguntas, sus inquietudes y sus aportes. ¿Cómo puedo yo, que soy injusto, ser justificado ante un Dios justo? Ese es el problema. Y hay muchas respuestas que la gente le da a esta pregunta. ¿Cómo puedo yo lograr aceptación delante de Dios? ¿Cómo logro yo que Dios me acepte? ¿Cómo puedo hacer para que cuando yo me muera vaya a la gloria del cielo con Él y no al tormento eterno en el infierno? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Usted puede encontrar muchas respuestas y las va a encontrar y yo creo que ustedes se las han dicho. ¿Qué dicen algunas personas? Pues hermano, sea una buena persona, ¿sí? Eso tiene que servir para algo. O te dicen, sea más religioso, sea más espiritual. Otros dicen, sea sincero, sea sincero. Y otros van a decir, hace buenas obras. Únase a una iglesia. Participe activamente en ayudar a los demás. Dé dinero a la iglesia. Sirva en una organización benéfica. Haga algo para eso. Todas esas cosas son buenas y pueden ser maravillosas incluso. Y deberían hacerse. Pero no son nada por lo que obtendrías una posición correcta delante de Dios. Ninguna. Ninguna de esas cosas te traerá lo que tanto necesitas, que es una justicia perfecta. Una justicia perfecta que nos pueda ser dada a todos nosotros. Ninguna de estas cosas. Somos demasiado pecadores. ¿Usted sabe eso? A veces no es fácil, yo escribía esto, y a veces no es fácil uno decirle a un grupo de cristianos, somos pecadores, y bastante pecadores, ¿sí? No somos de esos pecadores que practicamos una vida de pecado, pero pecamos y caemos a lo largo de toda nuestra vida. Mucho menos cuando ya conocemos los caminos del Señor, ¿sí? Y hasta el final de nuestras vidas vamos a tener la posibilidad de caer. Pero somos muy pecadores para estar delante de un Dios que es demasiado santo, como para que seamos admitidos delante de Él. Nunca vamos a ser admitidos en su presencia para su aprobación sin una justicia perfecta que nos respalde, ¿sí? Y lo que hemos leído en este pasaje con el que arrancamos, y déjenme decirles esto, mire, esta es la clase, se los dije el domingo pasado, esta es la clase. Porque en lo que leímos ahora al principio y vamos a estudiar hoy en este pasaje, ahí está la respuesta, ¿sí? Este es un texto impresionante, es monumental, ¿sí? El versículo 6 de Génesis 15 específicamente es el punto más alto de todo el Antiguo Testamento. Este versículo 6 es el versículo más importante de todo el libro de Génesis. No importa lo que puedan decir los demás, este es el versículo más importante de todo el libro del Génesis. Usted debería subrayarlo, ¿sí? Vamos a ver qué versículo es. Pero más allá de eso, yo creo, y se podría argumentar, y lo digo con cuidado, de que ese es el versículo más importante de toda la Biblia, como lo dije el domingo. Comparable con versículos como Juan 3:16. Porque aquí vemos que es la primera vez en la Biblia que se usa la palabra y creyó. Creyó. Esta es también la primera vez en toda la Biblia, de lo que llevamos estudiando la Biblia, Génesis, que se usa la palabra justicia. Esta es la primera vez en toda la Biblia que vemos la realidad de una conversión personal por fe a Dios. Esta es la primera vez en toda la Biblia que vemos de lleno la doctrina más importante de la salvación para el hombre, la doctrina de la justificación por la fe.
Eso es lo que vamos a ver hoy. La doctrina de la justificación por la fe. Ese es el argumento principal de toda la carta a los romanos. Ese es el argumento principal en toda la carta de Gálatas. Es usado en la carta de Gálatas por el apóstol Pablo. Fue enseñado por Jesús. David enseñó esto. Y está enseñándose aquí en este versículo 6 de Génesis 15. Juan Calvino, él llamó a la justificación por la fe la bisagra misma del Evangelio. Es decir, en toda la enseñanza de la palabra de Dios, gira y gira de acuerdo con la comprensión que usted tenga de la justificación por la fe. Cuando Pablo expone esto en sus cartas, es porque ese es el corazón y el alma de su presentación de lo que es la salvación genuina del ser humano. La justificación por la fe. Entonces, este versículo 6 al que vamos a llegar, de Génesis 15, no es para nada un versículo secundario que uno debe tener por ahí. Es primario, absolutamente primario. Es muy significativo. Martín Lutero dijo, la justificación por la fe es el artículo principal del que todas las demás doctrinas dependen. Mejor dicho, si usted tiene un entendimiento acerca de la justificación por la fe, si tiene un discernimiento claro sobre lo que vamos a ver en este versículo 6 de Génesis 15, usted va a tener una muy alta comprensión de muchos lugares en la Biblia, de muchos pasajes de la Biblia, si entiende y discierne bien este pasaje. Eso es una doctrina fundamental para el cristiano. Y si te equivocas aquí, te vas a equivocar en 10,000 lugares de la Biblia, que es la palabra de Dios. Y lo digo con cuidado, ese es el gran error de la Iglesia Católica. Porque se equivocan ahí. Y por ahí derecho tienen un montón de doctrinas torcidas que llevan a esa iglesia a un error permanente de todas las personas que se acercan allí. Porque si uno se equivoca allí, se equivocó en muchas partes de la Biblia. Así es de importante. Lutero decía que esta doctrina de la justificación por la fe, esta sola doctrina concibe, nutre, construye, preserva y defiende la iglesia de Dios. Sin esta doctrina, la iglesia de Dios no puede existir ni por una hora. Somos la iglesia de Dios. No existiríamos sin esa doctrina. Y dijo además Lutero que esta doctrina viene siendo como el maestro y el juez de toda clase de doctrinas. Por eso yo arranqué subrayándole la importancia suprema de lo que vamos a ver aquí, de lo que estamos por ver. Si usted va a querer colocar todo su razonamiento en algún aspecto para entender la Biblia, tiene que colocarlo aquí. Y eso te va a llevar a estar bien con Dios. Porque si te equivocas aquí, en el entendimiento de esto, estás fuera del reino de Dios. Y estás en el camino ancho que conduce a la destrucción. Por donde van muchos. No importa lo amable, lo gentil y lo buena persona que seas. Si te equivocas aquí, estás fuera del reino de Dios. Entonces yo espero entonces que hayamos entendido el tremendo valor de esto que estamos por ver. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la verdad de la justificación por la fe? ¿Qué es la justificación por la fe? ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces parece increíble, pero es muy simple. Pero vamos a desarrollar esa simpleza. Lo primero que tenemos que saber es que todos somos pecadores. Eso quedó claro desde que empezamos a estudiar Génesis, ¿cierto? La caída del hombre. ¿Se acuerda como decía San Agustín? Ya no tenemos capacidad de no pecar, más bien tenemos capacidad de pecar. Todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Nadie alcanza la gloria de Dios. ¿Qué dice Romanos 3, versículos 10 al 12? Carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 12. Una voz fuerte. Dale, Johanna. Como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Y estamos? 11.
Al 12. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Tenemos que creer que lo que está escrito ahí es cierto, ¿sí? Entonces, si usted no sabía eso, pregúnteselo al Señor en su palabra, pregúnteselo a un compañero de estudio, y si usted es casado, pregúnteselo a su cónyuge, porque todos hemos pecado. Y por eso estamos destituidos todos de la gloria de Dios. Siendo así, no más, como que sea no más eso, nuestro futuro, al llegar al cumplimiento de nuestra existencia en la tierra, sería espantoso. Pero con base en lo que Jesucristo hizo en su primera venida, de venir, de vivir la vida sin pecado que nosotros no pudimos vivir, y de morir por nosotros sustitutivamente la muerte que nosotros merecíamos morir, Dios toma esa justicia perfecta de Cristo y te la da cuando tú pones toda tu fe en Cristo. ¿Sí quedó claro? Vamos desarrollándolo más. Dios te entrega para el día de tu muerte. Pensemos en eso. Dios te entrega para el día de tu muerte como un obsequio gratuito esa justicia perfecta de Cristo y te hace justo. ¿Sí? Sin que tengas que haber hecho ninguna obra para conseguirlo. Aunque no hayas hecho nada para ganártelo. Solo por los méritos de Cristo. ¿Por qué? Porque has puesto tu confianza, tu seguridad, tu fe en Cristo. Entonces quiero que entendamos bien esto. Es con base en los méritos de Jesucristo que Dios transfiere las sobreabundantes e inescrutables riquezas de la justicia perfecta de Jesucristo. Todo te lo transfiere a ti para que sea tu posesión eterna. Y esa es la única razón por la cual puedes entrar el día de tu muerte a los atrios del cielo y recibir una bienvenida celestial y permanecer allí por toda la eternidad. Es la única razón. Eso es lo que se enseña aquí. Eso es lo principal, eso es lo esencial. No estamos aquí, como dicen, persiguiendo conejos para que nos dé buena suerte. Esto es el centro del camino. Así que vamos a repasar ese pasaje para irlo desempacando. Y usted va a ver que a medida que avanzamos en este pasaje vamos a ir ascendiendo hasta el versículo 6. Vamos a empezar en el versículo 1, abajo en el valle. Y vamos a terminar en la cima de la montaña más alta, en el versículo 6. Así que vamos a hacer este viaje mientras estudiamos este pasaje. Entonces lo que vemos en primer lugar en el versículo 1 es la revelación de Abraham, que Abraham escuchó. Porque Dios irrumpe ahora en el silencio rutinario de la vida de Abraham. Usted puede tener una vida muy movida. Usted puede caminar a trabajo, va y viene, hijos, trabajo, situaciones, pero es una rutina. La mayoría de nosotros vivimos en una rutina de trabajo, rutina de vida. Y eso aquí lo estoy planteando como el silencio de tu rutina. No estás escuchando nada más. Y aquí Dios irrumpe en el silencio rutinario de la vida de Abraham. Porque ya Abraham ha pasado muchas cosas. Y está ahí. ¿Sí? Y ahora por revelación divina, Dios comienza a comunicarle a Abraham lo que Abraham necesita saber. Entonces, miren, leamos el versículo 1. Miren el versículo 1. ¿Qué dice allí? Después de estas cosas. Así comienza, ¿cierto, Reina Valera? ¿Sí? ¿De qué cosas? Después de todo lo que acaba de pasar, que vimos la clase pasada, que vimos con Diana María. Después de que Abraham fue un guerrero poderoso, después de que peleó con los 4 reyes del norte de Mesopotamia, después de haberlos expulsado de la tierra prometida, después de que los derrotó, después, si usted amplía el lente para mirar después de que, usted va a decir, después de que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, después de que Dios lo condujo a Harán, ¿se acuerdan? Después de que Dios lo hizo descender a la tierra prometida y después de que bajó a Egipto y después de que Abraham volvió a subir a Egipto y después de que peleó todas esas guerras, mejor dicho, todo eso que ya vimos con Abraham,
no ha sido otra cosa más que la preparación del escenario para este momento que vamos a ver, ¿sí? Porque el tiempo de Dios es siempre perfecto. Dios siempre va a la cabeza en el desfile. Dios siempre está preparando la historia antes de que las cosas sucedan. Y este es ahora el tiempo señalado para Abraham. Abraham en ese momento. El tiempo para Abraham con Dios, ¿sí? Yo quiero que sepan, amados, que Dios tiene un tiempo señalado para ti con Él, ¿sí? Tal vez ya ha pasado y tal vez lo sabes ya, pero hay un tiempo señalado por Dios en el cual Él te va a hablar, ¿sí? Y eso va a suceder a través de las páginas de las Escrituras. Si tú no estás buscando al Señor a través de su palabra, ese momento no va a pasar. Él se revela a nosotros a través de las Escrituras, ¿sí? Y te va a llevar a la intersección de tu vida, donde tienes que tomar la decisión más importante de tu vida y vas a decidir qué camino tomar. Ahí es justo donde se encuentra Abraham en este momento, en la intersección de su vida. Y ya es la hora de que Dios llame al orden. Ya ha llegado el momento en que Dios pide el veredicto de la vida de Abraham. Y entonces, ¿qué leemos en el versículo 1 que vieron ustedes ahí? Después de estas cosas, después de todo lo que acabo de explicar, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Sí? ¿Leyeron? En visión. No en un sueño, en visión. ¿Cuál es la diferencia? Pues que cuando es un sueño, si la persona recibe revelación divina, está dormida. En una visión, la persona que recibe la revelación está despierta. Y Abraham está muy despierto. Abraham está con todos sus sentidos bien agudos. Él está alerta. Él está despierto y Dios viene a él en una visión. Entonces es posible que algo se esté manifestando delante de Abraham. Una visión delante de él. Obviamente para nada es una película muda, por así decirlo. Porque se hará oír Dios. Habrá una voz. La voz de Dios que le va a hablar directamente a Abraham, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que le dice? No temas, Abraham, ¿sí ve? Fíjense que lo llama por su nombre, no temas, Abraham. No es así como, hey, tú, oye, el que sea, aquí estoy, tú. No, no es el que sea. Con Dios se trata de señalar directamente a un hombre, a una mujer, a una persona, en un momento dado. Dios señala directamente. Y eso me lleva a pensar a mí en Juan 10:3, donde dice que el buen pastor llama a sus ovejas por su nombre y las saca, por su nombre, ¿sí? Amados, siempre que somos llamados a la fe en Jesucristo es un asunto personal, muy personal. Nadie se convierte por ser parte de un grupo. Nosotros venimos a Cristo uno a la vez, ¿sí? Es una puerta estrecha, nos dice su palabra. Esa puerta es tan estrecha que no puede haber una multitud pasando por esa puerta. Es una puerta estrecha y pasa uno a la vez. Y entonces Dios está llamando aquí a Abraham. Y Dios le está diciendo, Abraham, este es tu momento conmigo. No temas, ¿sí? No temas porque hay mucho peligro a tu alrededor, sí, puede ser. No temas porque yo te estoy hablando ahora, sí, puede ser. No temas, Abraham. ¿Pero qué le dice? Yo soy tu escudo, ¿sí? ¿Me siguen ahí en el versículo? Yo soy tu escudo. Y esa expresión es muy fácil de entender. Simplemente es que en medio de todos los peligros de Abraham, yo soy tu protector, yo soy tu defensor, yo soy tu libertador, yo soy tu salvador. O sea, no habrá, Abraham, no habrá necesidad de que nadie más te defienda y cuide de ti, porque ahora yo lo voy a hacer por toda la eternidad. ¿Usted entiende el encuentro de Dios con Abraham? ¿Por qué? Porque yo soy tu escudo, soy tu salvador, ¿sí? Y esta es una verdad expuesta en la Biblia para Abraham, para cualquier otro ser humano, para cualquier otra persona y para cualquiera de nosotros. No temas, porque yo soy tu escudo. Y ahora soy yo el que te defiende. Dios conoce tu futuro, Dios entiende tu futuro. Mire, leamos Salmos 18, versículos 1 al 2 para entender lo que Abraham está recibiendo ahí. ¿Qué dice el Salmo 18, versículos 1 y 2?
Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y libertador. Dios mío, fortaleza mía, y refugio a él, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ahí está, mi escudo, mi fortaleza, mi salvación. ¿Sí? Dios se está dando a conocer a Abraham. Abraham, sin mí como escudo, como tu escudo, está indefenso. Abraham, eres vulnerable, eres débil. Tú no puedes cuidarte ni te vas a poder defender si no me tienes. Pero si me tienes a mí, Abraham, tienes todo lo que necesitas. ¿Sí? Y así cierra el versículo 2 y dice: y tu galardón será sobremanera grande. ¿Sí? Miren qué interesante que aquí Dios no le está diciendo: y yo te voy a remunerar. Abraham no necesitaba, ¿no? Si fuera por eso. Él dice: vuestra recompensa, tu galardón es grande, será grande. Y la implicación aquí es que Dios mismo va a ser su recompensa. Dios es su galardón. Todo lo que Abraham necesitaba, Dios se lo va a proveer. Porque Dios no es un Dios dador. Dios es el Dios dador. Dios no es un dador, es el dador, ¿sí? Él es el dador, pero Él se da a sí mismo. Eso es la gracia de Dios. Y debido a que Dios es un Dios de justicia perfecta, entonces solo Dios puede darnos justicia perfecta a ti y a mí. ¿Qué dice el profeta Isaías en 64:6? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia delante de Él. No tenemos justicia propia. Ninguno de nosotros. Todos estamos espiritualmente en bancarrota en los atrios del cielo. Si usted se está preocupando, déjeme terminar y verá a dónde va a estar terminando usted. ¿Sí? Si queremos ser aceptados, se necesita delante de Dios una justicia perfecta que no tenemos. Entonces alguien más debe darnos su justicia para que podamos ser admitidos delante de Dios. Y esa justicia que necesitamos tan desesperadamente solamente puede venir de Dios mismo. ¿Sí? Porque solo Dios es perfectamente justo. Y solo Dios entonces puede darnos su propia justicia perfecta. Y esto es lo que pasa en la justificación. Eso es lo que se conoce como el gran intercambio. Eso Pablo lo explica muy clarito en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Vámonos para allá. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. El gran intercambio, ¿no? Pero léelo fuerte, Soco. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Perdón, para ahí. Al que no conoció pecado, Dios Hijo. Dios Padre lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Ese es el intercambio. Y este es el gran intercambio. Todos nuestros pecados se perdieron. ¿Sí? Todos nuestros pecados fueron cargados sobre el Señor Jesucristo en la cruz. Y su perfecta justicia fue puesta sobre nosotros. Ese es el intercambio. Lo peor de ti, lo peor de mí, recayó sobre Cristo. Y lo mejor de Él, lo mejor de Cristo, que es el mismo, ¿sí? Está sobre nosotros. Ese es el intercambio. Y si intentas llegar al cielo con tu propia justicia, nunca, escúcheme bien, hermano, nunca lo va a lograr. Nunca. Nunca serás aceptado. Vas a ser expulsado de la presencia de Dios porque no tienes justicia perfecta. Todos nosotros debemos ir a Dios y hacer ese trato con Dios. Todos debemos acercarnos a Dios en sus términos si queremos tener la justicia que debemos tener. Y entonces esa es la revelación que está escuchando Abraham. ¿Sí?
Y yo confío que aquí hoy todos nosotros hayamos escuchado esa misma revelación, ¿sí? Confío que Dios les haya dado oídos para escuchar y ojos para ver lo que se está diciendo aquí. Porque esta es la única esperanza de salvación que hay para todos nosotros. No hay otra, ¿sí? Entonces llegamos a los versículos 2 y 3 y yo quiero que se fijen de la manera como Abraham responde. Abraham le respondió a Dios algo así como: Dios, eso no puede ser, porque la verdad yo no tengo lo que tú requieres de mí. Miren lo que dice el versículo 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Recuerden que Dios ya le ha dicho en el capítulo 13, en el versículo 16, que la descendencia de Abraham será como el polvo de la tierra, ¿sí? Y en Génesis 12:2, Él le había dicho: haré de ti una nación grande. Y esto iba a ser a través del vientre de su esposa, Sara. Y esa nación en principio es la nación de Israel y será el pueblo del pacto de Dios. Y va a ser esa nación a través de la cual Dios va a hablarle al mundo. Y va a ser esa nación que va a producir los profetas. Y va a ser esa nación que va a recibir la ley. Va a ser esa nación que van a recibir los pactos. De modo que Dios ya le ha prometido a Abraham todo eso. De hecho, la promesa no va a estar contenida solamente en la nación de Israel, lo entendimos, ¿cierto? Sino que se va a extender hasta los confines de la tierra. Todas las familias del mundo serán benditas gracias a ti, Abraham. ¿Sí? Ahora, Abraham no tiene hijos. Sara no ha podido tener hijos, es estéril. Abraham se siente impotente y su planteamiento es humano, su planteamiento es caído. Yo no veo eso en mi futuro. ¿Usted lo ha dicho alguna vez? Yo no veo eso en mi futuro. Y por eso él dice: Señor, en mi casa yo solo veo a Eliezer, el de Damasco. Eliezer era como el administrador de sus finanzas, ¿no? Ya vimos que Abraham era extremadamente rico, muchísimo ganado, mucho oro, mucha plata y todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque trabajaban para él por lo menos 318 hombres que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Que además de estar en su empleo, eran entrenados para la batalla. Lo vimos en la clase pasada. Entonces Eliezer está ahí como este mayordomo financiero, este administrador de todos los recursos de Abraham. Y Abraham está diciendo: yo no tengo un hijo. Cuando yo muera todo se tendrá que ir a pasar a manos de Eliezer. Yo no tengo un hijo que vaya a recibir mi herencia. ¿Y qué dice Abraham en el versículo 3? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ahora, paremos ahí por un momento, ¿sí? Abraham está entendiendo algo muy bien. Abraham está entendiendo que solo Dios puede dar vida en el útero de Sara. Porque dice: mira que tú no me has dado prole, ¿sí? Eso está claro para Abraham. Él está entendiendo bien que cada concepción en cada útero es una intervención soberana de Dios. Si esto entendieran los abortistas. Porque Dios es vida en sí mismo y es el único que puede dar vida. Mejor dicho, nosotros podemos plantar semillas, pero solo Dios puede hacer germinar la semilla, ¿sí? Entonces Abraham dice: no me has dado descendencia. Un esclavo nacido en mi casa va a ser entonces mi heredero. Entonces aquí está el dilema del pensamiento de Abraham. Yo no veo cómo se va a cumplir esa promesa, Señor. No veo. Porque lo que Dios requiere, Dios no me lo ha provisto. ¿Sí? ¿Se entiende el dilema? Y si Dios ha de cumplir su promesa, entonces Dios debe proporcionar lo que se requiere. Y ese es realmente el corazón del Evangelio. Se lo vuelvo a decir. Si Dios ha de cumplir su promesa, entonces Dios debe proporcionar lo que requiere, lo que Él requiere. ¿Sí? Lo que Dios requiere de todos nosotros para que podamos tener acceso al cielo y de ser aceptados ante el trono de la gracia, nunca lo podremos cumplir. Ese pedido nunca lo podremos cumplir. Romanos 3:23: todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Usted lo puede leer ahí en Romanos 3:23. Sin embargo, ese es el requisito de Dios para aceptarnos. Y Dios no va a bajar el estándar. Él no baja la norma ni un milímetro. Y así es el Evangelio. Entonces,
Escúcheme bien cómo nos va a llevar. Lo que Dios requiere, Dios provee. ¿Sí? Ese es nuestro Jehová Jireh. ¿Usted entiende que es Jehová Jireh? No es el que le trae platica, no es el que le provee de billetico y de cositas. Es Jehová Jireh porque lo que Él requiere, Él provee. ¿Sí? Y eso será lo que Abraham va a entender muy pronto. Y espero que todos nosotros también. Y eso nos lleva al versículo 4 y 5 para que veamos este bálsamo de serenidad que recibe Abraham en este momento. Dios ahora habla por segunda vez, ¿sí? En esta ocasión. Y le trae tranquilidad a Abraham porque Dios está trabajando en sus tiempos. Los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Y Él va a hacer que esa perspectiva humana, esa perspectiva caída de Abraham desaparezca. La perspectiva humana tiene que desaparecer de tus ojos, Abraham, porque si así fuera, no hay nada que hacer. ¿Usted no ha estado en un momento de su vida así? Que no hay nada que hacer. Desde una perspectiva humana, ¿cómo ve Abraham todo esto? Pues no me estoy haciendo más joven, al contrario, estoy ya viejo. ¿Sí? Desde una perspectiva humana, no hay manera de que esto funcione. Pero Dios, que está hablándole ahora por segunda vez para brindarle esa tranquilidad, mire lo que le dice en el versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Mejor dicho, Abraham, preste atención, párele bolas. Es la palabra de Dios viniendo a él. Abraham, ese hombre que tú dices, es Eliezer, no va a ser tu heredero. No le vas a dejar todo a tu segundo a bordo, tranquilo. Él no será tu heredero, sino uno que saldrá de tu propio cuerpo. Un hijo tuyo, a este hombre. Piensen en Abraham. Yo me meto en ese momento y Abraham tiene que estar paralizado allí, ¿sí? Porque Abraham podría tener entre 80 y 90 años, ¿sí? Y le dice, él será tu heredero, tu hijo. Yo me imagino a Abraham. No, Abraham, tú serás progenitor de un niño. Incluso aquí en tu propio tiempo, ¿no? En tu época. Va a ser un hijo que te va a nacer, Abraham. Y así en el versículo 5, Dios lo lleva afuera. Lo que nos dice que Abraham ha estado dentro de una tienda de campaña, ¿no? Así son los beduinos que vivieron en esa época y seguramente los de hoy viven en tiendas de campaña. Ellos van moviendo su ganado de un pasto verde a otro pasto y de un pozo de agua a otro y van levantando sus tiendas y se mueven fácilmente en el área donde ellos viven. Entonces es de suponer que Abraham está dentro de una tienda de campaña y Dios le dice, Abraham, ven fuera, quiero mostrarte algo. Y le dijo en el versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. ¿Sí? O sea, se supone entonces, por lo tanto, que también es de noche. ¿Sí o no? Y yo quiero que nos metamos en este momento. Lo estoy llevando a este momento. ¿Sí? Porque aquí hay algo que yo creo que muchos no alcanzan a imaginar. Y es que Dios está dedicando esa noche y está despejando los cielos para mostrar su magnificencia. Para que el hombre haga conciencia de su grandeza, de la de Dios y del esplendor de su creación. ¿Qué dice el Salmo 19, versículo 1 y 2? Porque eso nos lleva ya a este momento. Salmo 19, versículo 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, su firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. De un día a día, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, en otras palabras, Abraham entiende esto. Está hablando Dios, ¿sí? Necesitas quitarte tus ojos de encima. Necesitas dejar de buscar en tu impotencia. Necesitas levantar los ojos y mirarme, Abraham. Y eso es lo que es la fe, amados. Eso es realmente lo que es la fe. Es
poner la mirada lejos de ti mismo, lejos de tus insuficiencias, lejos de tus problemas, lejos de todos tus defectos, lejos de toda tu incapacidad y encomendarte a Dios. Deja de mirarte a ti mismo y mira a Dios, levanta los ojos. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Vamos para afuera, Abraham. Yo me imagino eso. Abraham, mira el cielo ahora y cuenta las estrellas. ¿Será que puedes? ¿Será que puedes? Cuenta las estrellas, si eres capaz de contarlas. Son incontables. Esa es una tarea imposible. Eso está más allá de todo cálculo. Y entonces Dios le dijo, versículo 5, así será tu descendencia. ¿Sí? Lo que es imposible para Abraham, ¿cómo así? A esta edad no tengo hijos y me dices que mi descendencia es de ese tamaño. Lo que es imposible para Abraham es lo más que posible para Dios. Eso es la fe. Es entender que lo que yo no puedo hacer, Dios lo puede hacer. Y más cuando pongo mi confianza en Él. Y cuando dice tu descendencia, Él está hablando de algo más que el Israel físico con el que vamos a estar hasta el fin de los tiempos. Y que usted lo puede leer en Romanos 11, que se trata de una semilla espiritual. Los hijos de Abraham son los hijos de la fe. Y allí estamos nosotros, ¿sí o no? Y serán tantos que no podrás contarlos, le está diciendo Dios a Abraham. Eso fue lo que Juan vio al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Váyanse para Apocalipsis 5, ¿sí? Cuando Dios arrebata a Juan, lo lleva al cielo y le muestra una visión a él. ¿Y qué es lo que Juan ve en Apocalipsis 5, versículos 11 y 12? Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Miles de millones. La versión Reina Valera dice millones de millones. Y millones de millones significa muchos millones. Multiplicado por muchos millones. Eso es mucho. Y como lo vamos a ver pronto en el estudio del Sermón del Monte, en Mateo 7, 13, 14, todos esos millones de millones, miles de millones, todos esos millones de millones serán los pocos que hallarán la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida. Esos millones de millones, esos van a ser los pocos, ¿sí? En comparación con aquellos que prefirieron la puerta ancha y el camino espacioso. Eso lo vamos a estudiar en el Sermón del Monte muy pronto. Pero su número, Abraham, será como las estrellas. Incalculable. Eso es una gracia desbordante. ¿Qué tan desbordante puede ser la gracia salvadora de Dios a través de todos los siglos para salvar a ese número incalculable de seres humanos? Y esto es lo que Dios le está comunicando a Abraham, dándole la seguridad de que donde Él guía, Él provee. ¿Sí? Lo que Dios dispone y ordena, Él lo cubre, Él paga la cuenta. Y lo que Dios requiere de sus siervos, Dios lo proveerá a ellos con su gracia. Ese es mi Jehová Jireh. Y Él nos va a proporcionar la puerta estrecha. Y la va a abrir para que podamos pasar. Si usted está allí. Él nos va a proporcionar el camino angosto por donde podamos caminar. Él nos va a proporcionar todo lo que necesitemos, amados. No para satisfacer nuestra avaricia, sino para satisfacer todas nuestras necesidades y para llevar a cabo su propósito y su voluntad soberanos en nuestra vida. Y esto es una guía que ustedes y yo también necesitamos. Con Dios no hay callejones sin salida, con Dios no hay calles sin salida. Cuando Dios está guiando, cuando Dios nos está guiando, si Dios necesita separar el mar rojo, Él lo va a separar. Pero Dios siempre va a llevarnos del punto A al punto B a donde necesitamos ir. Porque es su plan, su voluntad, su propósito soberano. Solamente tenemos que quitarnos los ojos de nosotros mismos y tener nuestra mirada puesta en Dios. Isaías 45, 22 dice el Señor: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, 22. Entonces solamente dejemos de mirarnos a nosotros mismos.
y miremos a Cristo. Nosotros tenemos una tendencia muy fuerte a hacer lo contrario, a fijarnos en nosotros mismos y ocasionalmente miramos a Dios. Por eso esta es la tranquilidad que Dios le trae a Abraham, ¿sí? Y esto nos lleva ahora al versículo 6. Y aquí está él creciendo, aquí está el gran pico de la montaña. Aquí está posiblemente el versículo más importante de toda la Biblia, se los dije. Si usted quiere aprender algo increíble de la palabra de Dios, aprenda de qué se trata esto que está en este versículo. El versículo 6 comienza y, ¿sí? Reina Valera, creo que muchas versiones. Y significa que este es el tiempo perfecto. Este fue el momento para Abraham. Todo hasta este momento ha sido un portal para llevar a Abraham a que llegue a esta puerta, ¿sí? Todo ha sido una preparación para este momento decisivo en la vida de Abraham. Versículo 6. Y creyó a Jehová. Abraham creyó en el Señor, ¿sí? Y esta letra aquí está siendo usada como una conjunción copulativa, se llama eso, que se usa para dar énfasis y fuerza de expresión a lo que sigue después de ella. Es como la palabra y entonces, ¿sí? Como si estuviera diciendo eso, ¿sí? Entonces, porque aquí estamos leyendo que después de todo lo que leímos, y es el tiempo perfecto de Dios, el momento de Abraham, ¿sí? Abraham creyó en el Señor. Ahora, no sé si usted ha podido pensar, pero yo pensé que Abraham ya era un creyente porque lleva tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que entender, amados, que hay una fe que para nada salva. Hay una fe que para nada salva. Búsquese en el Evangelio de Juan, el capítulo 2. Porque hay una fe salvadora y hay una fe que para Dios, si usted lee el final de ese capítulo 2 de Juan, versículos 23 y 25, van a ver que hay una fe que no salva. Juan 2, 23 al 25, alguien que nos lo lea. Estando en Jerusalén, en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios sabe lo que hay en las cabezas de esta persona. O sea, eso es algo que solo está en la cabeza, se lo voy a decir así. Para algunos, Dios esto de esta fe es un consentimiento intelectual, ¿sí? Ellos creyeron porque estaban viendo. Exacto, es algo intelectual. O sea, hay hechos. Estas personas ven señales y por eso creen. Como con una casilla de verificación. Oh, yo voy chuleando. Vea, lo que yo vi, hermano, vea, le digo. Yo voy creyendo porque veo señales. Pero la verdadera fe salvadora es más profunda que el entendimiento intelectual. No es, yo creo porque me están mostrando unos resultados. ¿A ustedes no le han dicho, a ver dónde está tu Dios? Mostrame pues a ver dónde está tu Dios. Si yo veo resultados, yo creo. ¿No les han dicho? Es un tema intelectual. Necesito señales, necesito verificar, chulear unas casillas para poder creer en este Dios del que me estás hablando. Y no es así. Es cuando llega al corazón, cuando llega al alma y te quiebra. Te quiebra. Y eso desencadena tu voluntad y mueve a una persona a entregar su vida a Cristo, a entregar su vida a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y hasta este punto, según mi comprensión de las Escrituras, Abraham, que es Abraham en ese momento, simplemente ha estado siguiendo el liderazgo de Dios, ¿sí? Él está viendo cosas, él está sorprendido. Él ve que hay alguien soberano ahí y esto lo mueve y él va dejando cosas, pero aún no ha llegado a esa puerta estrecha, a ese momento decisivo en el que va a ejercer su fe salvadora. Todo el libro de Hebreos, si usted lee Hebreos, en realidad está dirigido principalmente a personas judías, ¿sí? Que habían venido a la iglesia,
y habían escuchado el Evangelio. Y les gustó lo que escucharon, porque todo empieza por los judíos, ¿se acuerdan? Y ellos van dando pequeños pasos hacia este punto del compromiso, pero todavía no han venido a Cristo. Y algunos retrocedían a causa de la persecución y a causa de la oposición que ellos enfrentaban. Entonces, ¿qué dice el libro de Hebreos? No, tienes que llegar hasta la fe en Cristo, no te salgas de ahí. Y el libro de Hebreos lo que trata de mostrarles a los judíos es Cristo, ¿hasta dónde? Llega hasta donde está Cristo. No basta con dar pasos hacia Cristo, tienes que llegar hasta Cristo. ¿Sí? No pueden simplemente tener los dedos de los pies ahí en la puerta, tocando la puerta estrecha, ¿no? Tienes que poner ambos pies al otro lado de la puerta estrecha. Y ese paso de fe es un paso definitivo de donde se pasa de la oscuridad a la luz. Pasas de la muerte a la vida. Ahí es donde está Abraham. ¿Sí? Y él está de pie en medio de la puerta estrecha y da ahora este último paso para llegar hasta el final, y leemos: y creyó a Jehová. ¿Sí? Nunca antes se había dicho eso de Abraham en lo que hemos leído. Es decir, antes simplemente estaba en el proceso de acercarse y acercarse más y más, pero Abraham ya no está en el andén de al frente. Abraham ya no está al pie de la puerta de entrada, ¿sí? Él ahora halló la puerta angosta y dio ese paso que lo hizo entrar en el reino de los cielos. Y ahora esa palabra creyó es una palabra hebrea que se pronuncia amán, ¿sí? Que literalmente es amén. Se traduce así en todos los idiomas del mundo como aleluya. Ustedes oyen amén en todas partes, ¿sí? Y lo que Abraham está simplemente haciendo aquí es diciéndole amén a Dios, ¿sí? Está poniendo su confianza, su certeza en Dios para hacer lo que Dios dice que hará. Y les voy a decir 4 cosas sobre esta fe que se está ejerciendo aquí mismo Abraham. Número 1, es una fe personal. Esto es para el quiz. Nadie más podría haber creído por Abraham, ¿sí? Sara no podía creer por Abraham. No, mi esposa es una esposa de fe, ahí vamos bien. No, es personal. ¿Sí? Lot no podía creer por Abraham. Esto es muy personal. No hay decisiones grupales para Cristo. No hay votos de comité para entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Dios tiene muchos hijos, como dicen por ahí, pero no tiene nietos. Debemos llegar personal, individualmente a la fe en Cristo, y debemos hacerlos uno a la vez. Número 2, es una fe, aparte, no es solamente una fe personal, sino es una fe decisiva. En un momento crucial. ¿Sí? Es el momento decisivo de tu vida. Es algo que tiene que llegar en un lugar, en un momento del tiempo, en un solo paso. No es una serie de pasos. Eso se está delineando, se va trazando, pero el momento de la conversión, en el momento de la conversión hay un paso de fe que lo define para cerrar el trato con Dios. Y antes de dar ese paso estás afuera. ¿Sí? No, ahí vamos, pastor. Si no has dado ese paso, estás fuera. Cuando das este paso, ya estás dentro. Con Dios es así, blanco o negro. No hay grises. Número 3, sobre este ejercicio de la fe por parte de Abraham, y es que es una fe de todo corazón. Es decir, la verdadera fe es una confianza firme y total en Dios, por lo cual te levantas y dices amén a todo lo que está escrito acá, a todo lo que está dicho acá. En esencia estás diciendo: yo estoy totalmente de acuerdo con esta palabra, es inerrante, es infalible. Estoy totalmente de acuerdo con Dios. No existe una fe a medias que pueda llamársele fe o que sea una fe verdadera, no. Toda verdadera fe salvadora pone ambos pies al otro lado de la puerta estrecha y entras en el reino de los cielos. Y por eso se está comprometiendo con Dios y está cruzando la línea con Dios Abraham. Y número 4, es una fe necesaria. No hay otra manera de estar bien con Dios, sino llegando a ese momento crucial, crítico de tu fe. Ahora, yo creería que algunos de ustedes podrían decir, no sé, el año, el mes, el día y la hora exacta en que esto ocurrió en sus vidas. Yo no sé. No sé, Lucho, que tiene tan presentes sus cosas, ¿sí? Otros no. Yo, por ejemplo, no tengo presente eso.
Pero, amado, mire, usted solamente necesita saber qué pasó, qué eso ocurrió, qué sucedió. En un momento decisivo de tu vida, y ahí es cuando naces de nuevo, y eso ocurre en un día. Eso es un momento decisivo, y también es el resultado de la verdadera fe salvadora. Pero continuamos mirando este versículo 6, esta mina de oro que es el versículo 6. Todo este tesoro que está puesto aquí, Dios dice, y la Biblia dice, y creyó, ¿sí? Y hago un comentario más de esto, y es que Abraham creyó, no dice que Abraham creyó y tuvo que hacer algo más, ¿sí? No dice, Abraham creyó y trabajó en eso de ahí en adelante. O dice, Abraham creyó a Jehová y se volvió bueno, suficientemente bueno. No, es decir, Abraham sigue siendo el mismo pecador que mintió sobre su esposa, ¿se acuerdan? En Egipto, para salvar su pellejo. Si alguien era indigno en ese momento, de ese momento era Abraham. Pero él simplemente creyó, dice, creyó a Jehová. ¿Sí? Y es que necesitamos que se nos recuerde que la fe no es mayor que el objeto de la fe. ¿Sí? La fe no es la que te salva. La fe no es la que te salva. El objeto de la fe es el que te salva. ¿Sí? Tu fe no te salvó, Jesucristo te salvó. No te salvaste a ti mismo por el ejercicio de tu fe o por tu voluntad. Fue nuestro Señor Jesucristo que te salvó. Sin embargo, tu conexión con Cristo hizo que toda la vasta riqueza espiritual fuera transferida a tu cuenta y que fuera activada tu fe. La fe es un don de Dios, ¿sabía usted? Viene de Él también, ¿sí? Y esa fe es necesaria, pero tu fe nunca es mejor que el objeto de tu fe. Porque uno puede ejercer fe en un Dios falso, equivocado incluso, o en un ídolo, y eso no te va a salvar. Usted puede tener fe en la iglesia, puede tener fe en el pastor, eso nada te va a salvar. Usted puede tener fe en sus padres, nada de esto. Solo hay un objeto de fe que te va a salvar, y es Dios y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Abraham creyó en Él, ¿sí? Creyó en el Señor, que es su único escudo, como Él le dijo, ¿sí? Acuérdense, versículo 1, el Señor es su único proveedor, es el que le da el galardón, siendo Él mismo el galardón, ¿sí? Abraham creyó que solamente Dios puede dar vida. Abraham creyó que la vida no era solamente para su cuerpo físico, sino para su espíritu, y creyó que solo Dios da vida y que solo Dios es vida. Y llegamos a la última parte del versículo 6 que dice, y le fue contado por justicia, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de la fe salvadora? ¿Cuál es el resultado de poner toda tu confianza en Dios y en su Hijo Jesucristo? ¿Cuál es el resultado de eso? Aquí está en el final del versículo. Dios se lo contó por justicia. Ahora, ¿qué justicia es esa? ¿De qué está hablando aquí este versículo? Le fue contado por justicia, ¿sí? Para eso necesitamos el resto de la Biblia. Esto está escrito en 4 partes más. Está en Romanos 4, 2, 3. Está en Romanos 4, 22, está en Gálatas 3, 6 y está en Santiago 2, 22 y 23. En el Nuevo Testamento, Romanos 4, 2, 3 está escrito igual, en Romanos 4, 22, en Gálatas 3, 6 y en Santiago 2, 22, 23. Y cuando uno lee esos textos, en su contexto, queda muy claro de qué se trata esa justicia. Se trata de la perfecta obediencia de nuestro Señor Jesucristo al vivir una vida sin pecado y morir su muerte sustitutiva por nosotros. Entonces Jesucristo ha asegurado, ha comprado justicia perfecta por su obediencia activa de la ley y por su obediencia pasiva al sufrir su muerte en la cruz en nuestro lugar. Es esa justicia que Dios aseguró para nosotros. Eso es lo que se nos da, ¿sí? Se nos ha dado justicia que nunca hemos tenido. ¿Ya vamos entendiendo? ¿Va quedando claro, sí? Se nos está dando justicia que nunca nos hemos ganado. Se nos está dando justicia que nunca hemos conseguido, que nunca podemos comprar. Y se nos da gratuitamente como un regalo, ¿sí? La Biblia usa 4 ilustraciones para entender la justificación, y con esto quiero que entendamos bien este tema de la justificación por la fe. Y voy a terminar dándole estas 4 ilustraciones que espero que sean bien reveladoras para que todos entendamos bien qué es realmente la justificación por la fe. La primera es una ilustración judicial. Es una ilustración judicial porque estaremos delante en un juicio.
estaremos ante un juicio en el tribunal de Dios en el cielo. Y Él es el juez del cielo y de la tierra, y los libros serán abiertos. Y cada pecado que hayas cometido en la totalidad de tu vida ha sido guardado su registro de forma infalible. Y cada caso se va a presentar ante este juez del cielo y de la tierra, cada pecado tuyo. Y Él dice, y la paga del pecado es muerte, ¿sí? No hay ningún abogado que pueda defender tu caso. De esa manera estaríamos todos condenados. Pero ese día, parado a tu lado, estará Jesucristo. Y por tu fe en Él, Dios va a mirar a Cristo y va a ver su perfecta justicia. Su justicia que nunca pecó, que nunca tropezó, que no cayó, que resistió toda tentación, que fue obediente a la voluntad del Padre en todo. Y que fue hasta el final a la cruz del Calvario. Y allí, como último acto de obediencia, entregó su vida cargando con nuestros pecados, ¿sí? Entonces Dios Padre mira a Cristo al lado tuyo, ve su historial de perfecta justicia, luego te mira a ti y me mira a mí, a los pecadores que somos, y Dios baja el mazo y nos declara justos por la justicia perfecta que Jesucristo compró por nosotros. ¿Se entendió? Todavía pecamos. Todavía nos desviamos eventualmente, todavía caemos. Pero en los tribunales del cielo ha habido una declaración irrevocable e irreversible cuando llegues allí. No importa qué pecado hayas cometido. ¿Por qué? Debido a tu fe, pero por los méritos de Cristo eres declarado justo ante Dios. Esa es la ilustración judicial. La segunda es una ilustración financiera. Judicial. Financiera. Que también se usa en las Escrituras, ¿sí? Estás en el mismo tribunal de Dios, en el mismo juicio. Dios es el juez. Dios abre los libros y ¿qué hace? Él ve al lado de tu nombre. Ve tu nombre ahí y ve que no tienes capital espiritual alguno, que no posees nada suficientemente valioso para encomendarte a Dios. De hecho, Dios ve que esto es un deudor que no tiene base por el cual pueda pagar esa deuda. No tiene cómo. Estás espiritualmente en bancarrota ante un Dios 3 veces santo, ¿sí? Y si vivieras 10,000 años, nunca podrías salir de esa prisión como deudor, por deudor. Pero de pie, al lado tuyo, estará nuestro Señor Jesucristo. Y Él, a través de su vida sin pecado y su muerte sustitutiva, ha asegurado sobreabundantes riquezas de su gracia, perdón de pecados, justicia perfecta. Y debido a tu fe en Jesucristo, aunque no poseas nada, Dios declara que todas esas riquezas de Cristo serán transferidas a tu cuenta. Entonces es como si Dios tomara las riquezas de Cristo, las deposita en tu cuenta y pasaste de mendigo a príncipe delante de Dios. Y ahora estás cumpliendo con los requisitos del cielo. No hay otra manera de que tu deuda sea pagada, sino que esas riquezas de Cristo sean transferidas a tu cuenta. ¿Se entendió el ejemplo financiero? Eso es lo que pasa en la justificación. Una tercera ilustración es la ilustración del ropaje. Miren esto. Nosotros vamos a estar en este juicio, en el tribunal de Dios, y estaremos allí desnudos, como Adán y Eva estuvieron. Y somos como leprosos espirituales. Y por el escarnecimiento de nuestro pecado y el aroma fétido que sale de las laceraciones, de las heridas de nuestro pecado, no somos nada agradables delante de Dios. Ante los ojos de Dios vamos a ser espantosos, feos, porque vamos a estar frente a los ojos de quien es demasiado santo para contemplar la iniquidad. Pero junto a nosotros estará nuestro Señor Jesucristo, quien por su vida sin pecado y su muerte sustitutiva ha tejido vestiduras de perfecta justicia. Y debido a nuestra fe en Cristo, el juez toma la belleza perfecta y espectacular de Jesucristo y la coloca sobre nosotros y cubre todos nuestros pecados, nuestra lepra espiritual y nuestro mal olor. Y ahora es cuando Dios nos mira y solamente puede ver la perfecta justicia de Jesucristo. Esa es la metáfora del ropaje, y me encantaría que tuviéramos tiempo para darle referencias cruzadas de este punto.
Y la cuarta y última ilustración es la ilustración del mercado. El mercado. Y esto se extrae de la palabra que significa justicia en hebreo, que es tzadik. T-Z-A-D-I-K. Una persona entra al mercado para comprar algo de grano, se acerca a un comerciante y le dice que quiere una medida de algo, de lo que sea, de grano. Entonces el comerciante saca una balanza de metal, coloca una medida de peso en uno de los lados de la balanza y echa el grano en el otro plato de las dos, que tiene la balanza, para que las dos balanzas se igualen, ¿sí? Y cuando son iguales, se dice que son justas, tzadik, porque se cumple perfectamente con el estándar. Entonces, ahora estamos en el juicio, estamos delante del tribunal de Dios, aquí están estos dos platos de la balanza. Cada pecado que alguna vez nosotros hemos cometido, montañas y montañas de pecado, cadenas montañosas de pecado, se colocan en este plato. ¿Sí? ¡Pah! Eso va a pasar. ¿Sí? Y con todas nuestras buenas obras, coloque sus buenas obras allí. Y con todo nuestro esfuerzo, ponga su esfuerzo ahí. Y con toda nuestra moral, monte su moral ahí. Con toda nuestra iglesia, móntela allí. Esa balanza no se mueve ni un milímetro. Ni un milímetro. Entonces, ¿cómo se podrán estas balanzas alinear de manera perfecta? Solo hay un camino. Y es por la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que debe ser puesta a este lado de la balanza para contrapesar todo el pecado y todas las transgresiones. Y cuando esos dos platos se alinean perfectamente, entonces se dicen que son justos, tzadik. Y eso es de lo que trata la justificación. Solo Cristo, nada más. De modo que nuestro Señor Jesucristo es el único que puede cumplir un requisito judicial, un requisito financiero, un requisito de ropaje y un requisito de mercado, por la perfección de su vida sin pecado y su muerte sustitutiva en la cruz. A Abraham le predicaron eso, amados. A Abraham le predicaron el evangelio. No sabemos exactamente qué le fue predicado, pero si usted va a Juan, va a concluir esto. Juan capítulo 8, y voy a parafrasear un par de estos versículos. Miremos Juan capítulo 8, versículos 51 y 52. Y déjenme leérselo, ¿sí? Juan capítulo 8, versículos 51 y 52. Dice: pero yo no busco mi gloria. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. La paráfrasis aquí es que Jesús está confrontando a estos líderes religiosos, como lo hizo en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? A los fariseos los ha llamado y les ha hablado directamente y les está diciendo: ustedes no tienen oídos para oír lo que yo digo. Ustedes están esclavizados al pecado. Y ellos le dicen: ¿qué? Tenemos a Abraham. Tenemos a Abraham por Padre nuestro. Y lo que están diciendo es que ellos tienen razón porque tienen el legado, porque son judíos y están bien con Dios porque Abraham fue entonces su antepasado. Y miren lo que Jesús le dice en el versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. O sea, no sabemos los detalles de todo, de lo que se le dijo a Abraham. Y habrá otras lecciones espirituales que siguen aquí en el Evangelio de Juan, pero yo les digo esto, amados: en todo momento, en todo lugar, alguien está siendo salvo, desde Adán hasta la última persona que alguna vez era salva en este mundo, ¿sí? Y cada entrada por la puerta angosta, por la puerta estrecha, cada conversión, cada entrada al reino de los cielos, sin excepción, es solo por gracia, solo por la fe y solo por Cristo. Y Abraham vio eso y se gozó, ¿sí? Y esta es la revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. Todo lo que sucedió no está registrado en estos 39 libros del Antiguo Testamento. Solo lo que Dios quiso que quedara registrado. Pero sí sabemos y podemos entender ahora que Abraham vio al Mesías porque le fue revelado por Dios Padre.
Hay algo de Cristo que ha sido revelado a Abraham en ese momento decisivo de su vida. Abraham, viene un Mesías. Abraham, viene un Salvador. Abraham, viene la encarnación por escudo tuyo. Va a ser tu Salvador, va a ser tu libertador. Y así Abraham creyó a Dios y creyó en el Evangelio y Dios se lo contó por justicia. ¿Sí? Esa palabra contar, la estudiamos una vez, ¿se acuerda? Imputar. Cargar a su cuenta. Significa que hay una declaración judicial a favor tuyo. Y Abraham, en este momento decisivo, es llevado a la fe en Jesucristo. Por eso quiero terminar preguntándoles todas estas preguntas que les tengo para el final. ¿Has llegado a ese lugar donde llegó Abraham? ¿Has creído en el Señor personal, individual y decisivamente de todo corazón? ¿Has comprometido tu vida a Cristo? Que se pueda decir ante los tribunales de Dios y Jair creyó. Que se pueda decir ante los tribunales de Cristo y Teresa creyó. ¿Sí? Que se pueda decir ante los tribunales de Cristo que cualquiera de nosotros creyó. ¿Ha llegado ese momento? ¿Crees de verdad que Cristo es el Hijo de Dios, nacido de una virgen sin pecado y que se hizo hombre y es el único Salvador del mundo? ¿Lo tienes de verdad en tu corazón? ¿Has visto claramente que solo Él es tu única base de aceptación ante Dios o estás creyendo todavía que tienes parte en eso? Que no tienes ninguna justicia propia por la cual puedas ser aceptado con Dios en el cielo. ¿Crees que su justicia debe ser depositada en tu cuenta y estar revestido de ella para poder nivelar el otro lado de la balanza? ¿Has dado ese paso decisivo de fe? ¿Has cerrado tu trato con Dios? ¿O tienes el contrato ahí en la mesa y el bolígrafo en la mano? Y todavía no lo has entregado ni has cedido tu vida a Dios. Pastor, ahí vamos, ahí vamos. Tienes el lapicero y el contrato ahí. Déjeme decirle lo que va a pasar si no lo hace y luego le voy a decir lo que va a pasar si lo haces. Si no lo haces, y esto yo lo digo con inquietud pero sin ofender, te vas para el infierno. Para siempre. El infierno es más real que Cali. Es más real que esa rumba que está ahí al frente. El infierno es más real que la avenida Paso Ancho. Es un lago eterno de fuego y azufre donde hay llanto y crujir de dientes. Y es más real que cualquier idea que tengas de eso. Es un pozo sin fondo, de oscuridad absoluta, de donde no hay escapatoria. Y todo el que vaya allí va a tener en su mente ese recuerdo inquietante a lo largo de toda la eternidad de esta enseñanza, si la ha recibido. Y de todas las presentaciones del Evangelio que has escuchado. Eso va a quedar clavado en tu mente y te va a seguir para siempre. Eso es lo que va a suceder al que no cree en Jesucristo, no importa lo bueno que se crea. Pero si crees, serás vestido desde la cabeza hasta los pies con la perfecta justicia de Jesucristo. Y serás presentado impecable, impecable, delante de Dios en el cielo. Y todo lo que Dios verá será la justicia perfecta de Jesucristo con la que ahora estás revestido. Porque cuando creíste, recibiste ese regalo de ser revestido con su justicia. Y cuando Dios abra los libros, Él no va a ver tu deuda. Cuando Dios abra los libros, Él va a ver las riquezas de Cristo. Y Él, el juez del cielo y de la tierra, va a cerrar los libros que contienen tus pecados y los va a arrojar al mar, a lo profundo del mar. Los va a tirar detrás de su espalda y no se va a acordar nunca más de ellos. ¿Se entiende cuál es la oferta que está sobre la mesa? Una oferta que Dios te ha traído aquí de domingo en domingo, de jueves en jueves, en cada enseñanza de su palabra. Miren, de todas las clases en las que usted ha estado en la escuela bíblica, hoy no le tocó el repaso de las genealogías. Pero si estuviste hoy hay una cita divina para alguien en este lugar, ¿sí? Yo no sé si Dios está aquí en su momento perfecto para reunirse contigo y hacer ese trato contigo si aún no lo has hecho. Porque entonces necesitas hacer ese trato con Dios y con todo tu corazón comprometer tu vida a Él. Yo me refiero a un momento decisivo, es como si estuvieras a punto de casarte, ¿sí?
que ves que esa persona se acerca porque es tu boda y tú olvidas de todos los demás y decides hacer tus votos y te comprometes con ella por el resto de tu vida. Y eso es lo que Dios está requiriendo de ti hoy. 10,000 veces mayor compromiso y lealtad. 10,000 veces más a este Dios que te dice: y entonces yo seré tu escudo y yo seré tu galardón. Amado, si alguna vez has querido estar seguro de que has escuchado la verdad en tu vida, la acabas de escuchar. Así que oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por registrar en tu palabra este relato con Abraham. Este momento con Abraham, Señor, donde por fin él llegó al fin de él mismo, entrando finalmente en tu reino, Dios. Por simple fe, él no tuvo que ir a hacer nada, él no tenía que convertirse en nada, solo tenía que creer, y Abraham creyó. Entonces, Señor, yo oro para que hoy aquí trabajes en todos nuestros corazones y que hagas trato en todos los corazones, y que esto sea el día en el que almas fueron conquistadas, porque muchos llegarán a comprometerse en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y oramos por esto en su nombre. Amén. Amén.